Eh, bueno, buenas tardes. Junto con mis colegas Simón Rubiano y Jorge Muñoz, queremos compartir con ustedes esta charla sobre análisis de riesgos en radioterapia, bueno, en teleterapia, perdón, y comentarles los resultados sobre una publicación que hicimos este año en la cual realizamos una comparación del perfil de riesgo entre dos instituciones hipotéticas. Mm, Como contenido, pues voy a hablar un poco del dimensionamiento del riesgo en el área de radioterapia. Vamos a hablar de la necesidad de abordar el riesgo y el aseguramiento de la calidad de una manera un tanto diferente al que estamos acostumbrados. Voy a proponer eh, o bueno, a plantear la pregunta que nos hicimos dentro del trabajo que publicamos. Luego vamos a hablar de las metodologías como que representan las mejores metodologías para análisis de riesgo en radioterapia y les voy a comentar acerca de nuestros resultados. Bueno, en esta nota editorial de Fori Colaboradores, publicada en el año 2010, se hace un análisis, o bueno, una estimación en realidad de una comparación del riesgo entre la radioterapia y la industria gold estándar en seguridad, que es la aeronáutica. Y lo que estima Ford es que la tasa de errores en administración con base eh, en incidentes reportados en el departamento, bueno, en el estado de Nueva York, es de 200 en 100.000. Eh, pero ahora, digamos, haciendo un análisis solamente en una institución, esto de esa tasa, en realidad, los casos que podrían considerarse serios son apenas el 6% de ellos. Entonces estamos hablando de una tasa de 12 en 100.000. Entonces, comparada con la industria aeronáutica, estamos hablando de que la radioterapia tendría un riesgo 1000 veces mayor que esta. Pero si se compara con las prácticas médicas, la radioterapia está del orden de riesgo de, por ejemplo, las cirugías cardíacas de emergencia o bien prácticas médicas está del orden también de 1000 respecto a prácticas como anestesiología o transfusiones de sangre. Bueno, perdón por la imagen ahí, qué pena no se ve muy bien, pero esquematiza el flujo, todos los pasos asociados dentro. Este es un esquema bastante simplificado de la teleterapia a través de IMRT, extraída, digamos, de la página de los creadores de Zebra. Y pues básicamente lo que quiero evidenciar acá o mostrar es que incluso de una manera bastante simplificada la radioterapia es un proceso de múltiples pasos, bueno, perdón, múltiples, pero cientos de pasos en realidad, porque dentro de cada una de esas etapas pues existen una serie de pasos susceptibles a riesgo, ya sea digamos por error humano o por errores de la máquina, que puede dar lugar digamos a sucesos iniciadores de accidentes. La radioterapia en sí misma pues nos exige un enfoque bastante fuerte en los aspectos de control de calidad. En ese sentido, eh, toda la inversión de, sobre todo la parte de física médica en lo que respecta a control de calidad, se da a expensas de perder un poco el control en otras áreas que involucran también una cantidad significativa de riesgo, como es por ejemplo el flujo de información, capacitación, documentación. Y aunque muchos incidentes y accidentes reportados en radioterapia se dan por mala comunicación o malentendidos, usualmente el enfoque del control de calidad se da en otra parte, en unidades, dispositivos, sistemas. Por ejemplo, digamos, en Norteamérica el cambio del Task Group 40 al Task Group 142 demandó un 60% más del tiempo invertido de parte de física médica para los controles de calidad, sobre todo en tiempo. Bueno, recordando que el Task Group 40 es convencional y pasaron a técnicas como IMRT en el TG 142. La pregunta que intentamos abordar en la publicación que hicimos es cómo se ve impactado el perfil de riesgo en un servicio de radioterapia, de teleterapia por el recurso humano. El análisis de riesgo en el marco de la cultura de seguridad
se aborda desde dos enfoques. Entonces, uno puede ser un enfoque de tipo reactivo, en el cual se pueden hacer análisis de causa raíz. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno puede realizar análisis, por ejemplo, sobre incidentes que ocurran, o bien, digamos, tomar de base de incidentes una base de datos como, por ejemplo, SAFRON del Organismo Internacional de Energía Atómica, en la cual pues es una plataforma de aprendizaje sobre incidentes y de reporte anonimizado voluntario de incidentes. Entonces, bueno, una primera invitación es primero a conocer de qué se trata. ¿Mm? En segundo lugar, digamos, el segundo enfoque donde queremos abordar la charla es hacia un análisis prospectivo. El análisis prospectivo pues tiene dos componentes, pues que voy a particularizar acá en esta charla. Está el análisis de modo de fallo y efectos y el análisis de árbol de fallos. El primero complementa, digamos, estos dos y descritos adecuadamente en el Task Group 100 de la APM. Y por otro lado, el método de la matriz de riesgo. Con el método de la matriz de riesgo nosotros estamos ya más familiarizados en el sentido en que por allá en el año 2010 el Ministerio de Minas y Energía nos exigió en el manejo de fuentes pues que tuviéramos una evaluación de seguridad. Y el primer acercamiento que tuvimos todo pues fue al desarrollo que hicieron colegas de Latinoamérica en torno al método de la matriz de riesgo y pues porque estaban obviamente en ese momento como soportados por el Organismo Internacional de Energía Atómica. Haciendo un paralelo entre ambas cosas, entre lo reactivo y lo prospectivo, hay una diferencia bien importante que es que lo prospectivo tiende a que usted tiene que reconocer muy bien de manera anticipada qué puede implicar un riesgo en todo su mapa de proceso. Entonces, usted debe describir detalladamente cada paso, enumerar todos los modos de fallo que pueda tener cada paso de su proceso y finalmente, pues a lo que conduce esto es a mejorar los elementos de aseguramiento de la calidad o bien a establecer nuevos procesos para la seguridad. De forma muy simplificada, pues digamos, la descripción de la metodología del análisis de modo de fallos y efectos contiene, se conforma un grupo interdisciplinario en el cual se esquematiza totalmente el mapa de procesos del servicio y la idea es que este grupo propone, o bueno, digamos con base en, en sitios cercanos o en publicaciones en realidad, tres parámetros: ocurrencia, severidad, detectabilidad, que tiene una escala de 1 a 10, en la cual pues posteriormente se logra obtener una métrica cuantitativa que se llama el número de prioridad del riesgo. Ese número de prioridad del riesgo junto con el grado de severidad lo que permite es darle en realidad un enfoque diferencial al riesgo y poder plantear un esquema diferencial en torno, digamos, de mayor a menor riesgo o bien de mayor a menor severidad. Bueno, este es una extracción de uno de los apéndices del TG100 en el cual ellos aplican el modo de fallos y efectos, por ejemplo, en dos casos sobre la incorrecta identificación del paciente, pero digamos en un paso específico se realizan todos los modos de fallo posibles. Bueno, perdón por la calidad de imagen, pero bueno, básicamente digamos consiste en que eh, para cada modo de fallo se especifica un valor de... Uy, pues no funciona. Pero se especifica un valor de ocurrencia, severidad, detectabilidad, se encuentra un valor numérico y posteriormente se rankea con un valor, digamos, del número de prioridad del riesgo para darle, digamos, una oportunidad de análisis posteriormente en función de su valor. Complementando el análisis de modo de fallos y efectos está la herramienta gráfica que se llama el análisis de árbol de fallos. El análisis de árbol de fallos consiste en que se puede mirar detalladamente cómo se propaga un error desde su causa básica hasta el fallo
pues, que se postula. Y lo mejor que tiene, digamos, esta herramienta es que permite identificar muy bien en qué puntos específicos del proceso yo puedo implementar aspectos de control de calidad o de aseguramiento de la calidad para impedir en realidad, digamos, que un error progrese hasta producirse un modo de fallo. De una forma un poco más estructurada, el TG100 incorpora la metodología del análisis de árbol de fallos en el sentido en que, por ejemplo, digamos, las cajas ya identifican con colores valores que tienen severidad mayor a una determinada cantidad, o bien, digamos, valores, si ustedes observan, por ejemplo, este valor allí de 245 al pie de la cajita está verde, logra identificar el número de la prioridad del riesgo con el fin de permitir darle prioridad a puntos específicos del proceso que son más susceptibles, digamos, a un riesgo mayor. Entonces, en ese sentido, digamos, permite dentro de la metodología identificar en qué puntos yo puedo enfocarme más que en otros, o bien plantear, digamos, una estrategia en la cual para un modo de fallo específico, por ejemplo, acá en la información de la base de datos del paciente, aplicar ahí una herramienta, digamos, de control de calidad que me permita bloquear todas las posibles fallas que tenga previamente. Pues nosotros ya casi todos los que trabajamos de pronto en el área de radioterapia estamos un poco involucrados con la metodología matriz de riesgo del Organismo Internacional de Energía Atómica. En ella, pues para un proceso previsto, pues se puede dar, digamos, una falla de equipo o un error humano dentro de ese proceso. Y si ese suceso iniciador progresa, pues tenemos oportunidad de que puedan actuar barreras de seguridad, y si estas barreras tienen éxito, pues digamos vamos a tener un resultado previsto, o bien ese proceso también puede ser interrumpido sin consecuencias. Pero si hay un fallo de toda la totalidad de las barreras, pues todavía queda una opción en la cual, digamos, hay unos reductores de consecuencia que intentan mitigar la consecuencia de que produjo el suceso iniciador, permitiéndonos ir hasta, por ejemplo, digamos, accidentes con consecuencias moderadas. Pero si el fallo, como usualmente pasaría en radioterapia, eh, indicaría, digamos, un accidente con consecuencias graves. Bueno, voy a ir un poquito aquí más rápido. Entonces, cada uno, la frecuencia, la probabilidad de fallo y las consecuencias tienen 4 niveles que nos proporcionan una matriz, una combinación de variables para estimar el riesgo de 64 posibilidades. El riesgo es una combinación de esas 3 variables, de la frecuencia, la probabilidad y la consecuencia. Hemos hecho algunas aplicaciones, digamos, en el contexto del Congreso. Los invito, digamos, a consultar el trabajo de grado de Simón Rubiano en torno a la evaluación de seguridad en procedimientos de radiocirugía. Y pues básicamente aquí voy a comentarles como finalmente nuestro artículo publicado este año en la revista de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares, donde realizamos y respondemos a la pregunta que planteé en la introducción. Se analizaron 117 sucesos iniciadores utilizando el modelo Zebra 3 de CRT. Se planteó para 2 centros hipotéticos con diferencia únicamente en el recurso humano, y complementariamente se evaluó el impacto en el perfil de riesgo por diferencia en la carga de trabajo del centro con menor recurso humano. Estas son las diferencias del centro 1 versus el centro 2. La idea, digamos, es ver sobre la metodología de la matriz de riesgo cómo cambia en un servicio con un recurso humano limitado, como es el centro 1, ¿sí? Bajo la misma cantidad de recursos físicos, exceptuando, digamos, aquí hacemos una nota que es que no se contempla el uso de dosimetría en vivo en la sesión inicial de tratamiento, como muchos no la tienen, y pues para aceleradores marca Electa. Voy a ejemplificar aquí sobre un suceso iniciador en la etapa de aceptación y puesta en servicio con el método de la matriz de riesgo de Zebra, que es cometer un error en la determinación de los valores relativos de la dosis. Cómo se ve impactado por la adopción o no de diferentes barreras de seguridad. Entonces, las 3 barreras de seguridad que tiene posibles es la comparación de las dosis en casos de prueba, y pues como les comentaba sobre la descripción de los recursos,
pues no tenemos contemplado que haya dosimetría en vivo. Entonces solamente vamos a tener opción de comparación de la dosis, verificación redundante, pero al ser aceleradores marca Lecta tenemos una opción adicional, una barrera tecnológica que no viene incluida dentro del Zebra. Entonces, si uno adopta la primera barrera, esa de comparación de las dosis en casos de prueba, pues uno observaría que el nivel de riesgo recalculado pues no llega a estar moderado, o sea, no logra bajarlo. Después, si en el caso de aceleradores marca Lecta, que uno adquiere los datos en el comisionamiento, los sube a la nube del proveedor y él le permite compararse versus el mismo modelo de la máquina y dar parámetros de aceptación en dosis y en distancia, entonces uno podría, digamos, adoptar esta barrera de envío de datos a la nube del proveedor en la cual pues ellos tienen los parámetros de aceptabilidad y pues son incorporados al modelo del TPS posteriormente pues de que son aceptados. Con esta barrera de seguridad uno podría decir, ah, bueno, pues el riesgo pasa, digamos, a ser un valor de riesgo moderado. Pero si un centro no tiene esta barrera, pues uno podría pues, incluir la de verificación redundante por otro físico médico y con otro sistema dosimétrico y pues se ve impactado el riesgo en la misma forma con que lo hace, digamos, la barrera de tipo tecnológico. Se analizaron como cuáles eran las barreras que tenían mayor relevancia en ambos centros y uno podría observar, y simplemente para ejemplificar, pues por cuestión de tiempo, digamos aquí, la verificación redundante por un segundo físico médico impacta el 20% de la cantidad de sucesos iniciadores de accidente y la cantidad de sucesos iniciadores que aumentarían su nivel de moderado a alto por su ausencia serían 10 en ella. Entonces, este es uno de los principales resultados. El centro 1, con recurso humano limitado, contaría, digamos, con una cantidad significativa, que son 12 sucesos iniciadores en riesgo alto, que se ven impactados principalmente por la ausencia de verificación independiente. Ahora, digamos, finalmente, lo que se hizo fue, bueno, el centro 1 en esas condiciones, pero ahora es muy fácil que el centro 1 con un recurso humano limitado pueda caer en unas condiciones de carga de trabajo fuera de lo moderado y puede verse impactado, digamos, en una supresión de barreras de seguridad de reductores que pueden impactar su riesgo. Por ejemplo, digamos, incluso pueden duplicar la cantidad de sucesos con riesgo alto. Es importante, digamos, acá nombrar que los riesgos altos bajo el criterio de aceptabilidad de la matriz de riesgo son inaceptables. Entonces la institución tendría que adoptar medidas inmediatas para poder pues, mitigar esos riesgos altos o bien paralizar la práctica. Esa es una conclusión bien importante de la aplicación de la metodología. Pues cómo podría mejorar el perfil de riesgo el centro 1, pues incorporando medidas de verificación redundante principalmente. Recordemos, digamos, por allí en la descripción de los recursos, decíamos de que habían, por ejemplo, un solo tecnólogo para simulación y un solo tecnólogo en la administración. Pues obviamente, digamos, en omitir marcas de referencia en el CT de simulación, pues se ve afectado y son únicamente, digamos, eso se puede ese riesgo se puede mitigar por la verificación redundante de un segundo tecnólogo. Bueno, igual, digamos, en este sentido están estos dos sucesos iniciadores. En resumen, y lo que les quiero transmitir en realidad, digamos, aquí son estas tres cosas que considero muy relevantes. Entonces, primero, digamos, el análisis de riesgo resulta ser una herramienta fundamental en radioterapia. Entonces, ya sea, digamos, acogiendo un sistema de aprendizaje de incidentes y adoptando, digamos, un esquema prospectivo. Ambas, ¿sí? Son fundamentales para una práctica de alto riesgo como la radioterapia. En segundo lugar, un análisis prospectivo del riesgo tiene un impacto significativo en lo que respecta al aseguramiento de la calidad. Uno a través del análisis de modo de fallos y efectos, el análisis de árbol de fallos, puede darse cuenta dónde implementar elementos de control de calidad o bien digamos con la metodología de la matriz de riesgo, dónde incluir barreras de seguridad que le permitan a uno actuar para mitigar el riesgo. Y finalmente, el perfil de riesgo en un servicio de radioterapia en ausencia de recurso humano suficiente que permita realizar una verificación independiente conduce a que su perfil de riesgo requiera acciones inmediatas o debería paralizarse la práctica.
Dentro del Hospital Universitario San Ignacio tuvimos la oportunidad de participar en lo que fue la propuesta de modificación de la resolución 482 de 2018, en la cual, digamos, a usted le requieren que solamente presente lo que es la descripción de barreras de seguridad. Pero nosotros, dentro de nuestro grupo de física médica, propusimos que esto fuera cambiado por un requerimiento enfocado a la evaluación de seguridad conforme a metodologías reconocidas internacionalmente. La idea, digamos, el ministerio acogió, digamos, de buena manera esto y esperamos pues que en la modificación pues se pueda dar lugar a esto. Les recomiendo, digamos, este curso de seguridad y calidad en radioterapia al Organismo Internacional de Energía Atómica. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. En realidad, digamos, es una herramienta muy poderosa para poder formarnos, en realidad, en, pues, en la temática. Me gustaría comentarles más de esto, pero bueno, por cuestión de tiempo no puedo. Y les recomiendo estas lecturas de base, ¿vale? Gracias. Gracias, Mauricio.